Tomemos nota de el tema para hoy, principios para delegar. Bueno, hace apenas unos domingos atrás estábamos celebrando un aniversario. Estábamos celebrando el 11 aniversario del CCF. Ahora, ¿qué hacemos normalmente cuando tenemos un aniversario de bodas? Cuando estamos celebrando un cumpleaños. Tiene que haber gratitud. Estamos contentos porque Dios nos está permitiendo un año más. Lo mismo pasa en un ministerio. Pero al mismo tiempo de que hay gratitud, estamos contentos, debe ser un tiempo de reflexión. Tiene que ser un tiempo de reflexión de cómo hemos hecho el ministerio en estos años que ya han pasado y cómo lo vamos a seguir haciendo a partir de hoy. El tema es muy importante, pero antes de comenzar en la temática, si ustedes ven los primeros versículos del capítulo 18, describe el reencuentro que tiene Moisés con Jetro, su suegro. Vea por favor los primeros versículos, cuántas veces se describe ese nombre, su suegro, el suegro de Moisés. Vea por favor los primeros versículos para que vea la relevancia que el escritor sagrado le da a este encuentro que tiene Jetro con su suegro, que tiene Moisés con su suegro. Pero aparte de que llega Jetro, también lleva a su esposa Séfora y a sus 2 hijos. ¿Por qué razón? Porque cuando Moisés y Aarón iban a tener el enfrentamiento con el faraón, pienso que por precaución, Moisés prefiere mandar de regreso a su esposa Séfora y a sus 2 hijos. Después de algún tiempo, no sabemos exactamente, ya Moisés recibe de nuevo a su familia y a su suegro. Es un encuentro de mucha gozo, de mucha alegría. Y Moisés le da testimonio a su suegro de cómo Dios había sido bueno con Israel, cómo la mano poderosa de Dios se había manifestado en Egipto, liberándolos y derrotando al orgulloso faraón. Pero al día siguiente, ya cuando la fiesta había pasado, Jetro comienza a ver la realidad diaria de su yerno Moisés. Pero vamos a hablar en esta mañana de delegar. Ahora, ¿qué es delegar? Bueno, la pantalla nos da el concepto. Delegar es dar a una persona la facultad o poder para que haga sus veces. Delegamos es cuando transferimos el poder o autoridad de una persona a la otra. Eso es delegar. Ese es un principio que se ve en todos lados. En el trabajo, en el gobierno, en el ejército, en la iglesia, en la misma casa, muchas veces delegamos. Mire que tengo aquí la opinión de un famoso predicador del siglo pasado llamado Moody, Dwight L. Moody, siglo XVIII, mejor dicho. Este hombre fue pastor de la iglesia, una iglesia muy grande en Chicago, y de hecho el Instituto Moody, un instituto muy famoso, muy conocido, lleva el nombre de este hombre de Dios. Moody decía: prefiero que 10 hombres hagan el trabajo y no hacer el trabajo de 10 hombres. Es obvio. Es obvio. Esto es importante. En una encuesta que se hizo a connotados predicadores de Latinoamérica, estos hombres decían que el mayor error que ellos habían cometido en su ministerio era haber trabajado solos, sin ayuda. Fue su mayor error. Ahora, yo quiero que veamos 3 cosas indispensables al momento de delegar. Cuando vamos a delegar, vamos a transferir responsabilidad a alguien, es importante por lo menos 3 cosas que esta persona tenga. Obviamente puedan haber más,
Pero en esta mañana quiero hablar, compartirles tres cosas importantes. Primero, adaptable. La persona debe ser adaptable, o sea, tiene que ser una persona que se ajusta o se acomoda a las circunstancias. Debe ser flexible. Cuando una persona dice, no, esto a mí no me gusta, o esto siempre lo he hecho así y no cambia, es muy difícil delegar a alguien así. Nosotros en la vida debemos de ser personas adaptables. El mundo cambia. El mundo cambia constantemente. La sociedad cambia. Cuando nos trasladamos de un lado para otro, tenemos que ajustarnos al lugar donde vamos. Cuando usted vino de su país y vino acá, tuvo que ajustarse. No es fácil ajustarse al clima, a tener que enfrentar dos idiomas completamente extraños, adaptarse al sistema de la ciudad y así por el estilo. Es importante que nosotros debemos de ser adaptables. Usted cuando cambia de trabajo tiene que adaptarse a las nuevas reglas de su nuevo empleo. Entonces, esto es importante, que seamos adaptables. Tenemos que ser dóciles. Una persona intransigente es muy difícil trabajar con ella, ¿no lo creen? Un cónyuge intransigente es difícil tener una relación matrimonial así. Por eso es importante que seamos adaptables. Cuando una persona es adaptable, siempre debe tener esta forma de pensar: ¿cómo puedo mejorar o cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo y cómo puedo yo ayudar? Es que es fácil ver los errores de los demás, ¿verdad? Es fácil criticar a los demás. Pero decimos por ahí que no es lo mismo ver el toro desde la barrera que estar en la arena. Seamos personas adaptables. En la vida triunfan o salen adelante las personas que se adaptan a los cambios. Cristo mismo tuvo que adaptarse al cambio. Estaba en su gloria, dice Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7. Dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo tuvo que hacer ese cambio de su divinidad, de su gloria, y vino a ajustarse a las situaciones propias de cada uno de nosotros que vivimos y experimentamos. Él se adaptó a eso. Otro elemento indispensable para delegar tiene que ser una persona colaboradora. Hablaba antes de comenzar la reunión con uno de ustedes con respecto a que en el ministerio todos tenemos que estar prestos a colaborar. Lo peor que se puede encontrar en una iglesia es una persona que diga: eso no me toca a mí, yo no tengo por qué hacer eso. ¿No lo creen? Aquí tenemos que hacerlo todos. Aquí todos somos siervos. Todos somos siervos. Y tenemos que estar prestos a colaborar. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 9, él dice que nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios. Y cuando nosotros tenemos la mentalidad, la forma de pensar de que yo voy a colaborar, voy a ayudar, no importa qué, es una persona que el enfoque está en la iglesia y en la gloria de Dios. Pero cuando yo tengo una actitud egoísta, el enfoque está en mí. No, eso me va a desprestigiar. O sea, yo tengo un nivel académico que yo no puedo hacer esas cosas, me voy a rebajar. Bueno, imagínense que Cristo hubiera pensado eso. Imagínense que en la última cena, allá en Juan 13, que nuestro querido Cristian predicaba hace unos domingos atrás, o el domingo pasado, ¿qué le tocó hacer el Señor? Lavar los pies de los discípulos. Como decimos allá popularmente, en Honduras se usa ese término, y creo que en México también, la chambita, esa chamba. ¿Conocen ese término, verdad? Esa chambita no me toca a mí. O ese tipo de trabajo, eso no es para mi nivel. Si Cristo hubiera tenido esa mentalidad, nadie hubiera lavado los pies. Si Cristo hubiera tenido esa mentalidad, no hubiera ido a la cruz del Calvario. Pero Cristo tenía esa mentalidad de colaborar, de dar lo mejor de sí mismo. Y número 3, otro enfoque importante es, tiene que ser una persona comprometida. Cuando una persona está comprometida, es una persona que cumple
no importando las circunstancias. Si yo quiero aplicar eso en la vida matrimonial, tiene que haber un compromiso en los cónyuges. Yo tengo un compromiso que tomé con Gladys hace ya 48 años y con Dios también, porque Dios estaba ahí como testigo y yo tengo un compromiso con ella. No siempre las cosas van bien en una vida matrimonial. Los que están casados saben a lo que me refiero. Pero como tenemos un compromiso, seguimos adelante porque nos amamos y porque tenemos que dar el mejor testimonio posible como matrimonio. Cuando hay compromiso, una iglesia va a seguir. Y quiero decirles algo, hermanos. En ningún momento de las Escrituras, Cristo ha prometido que la iglesia va a pasar cualquier circunstancia que en esta vida sin problema alguno. No va a tener dificultades, no va a tener pruebas. Todo lo contrario. Cristo lo advirtió. En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Ella lo advirtió. Ya Jesús lo advirtió. Pero el Señor está comprometido con nosotros y nosotros estamos comprometidos con Él. Una persona con compromiso no se rinde fácilmente. Por eso hay matrimonios duraderos. ¿Sabe qué es lo más fácil para una pareja cuando no tiene compromiso y las cosas no van bien? ¿Qué es lo más fácil? Separarse. Divorcio. O separémonos por un tiempo para ver si esta cuestión funciona así. No, hay un compromiso. Mire, mi amor, la estamos pasando mal, me he portado mal, o usted no me ha funcionado como yo esperaba. Pero bueno, tenemos un compromiso. Hagamos los ajustes. Y eso mismo pasa en la vida de una iglesia. 3 cosas importantes: adaptable, colaboradora, comprometida. ¿Lo repetimos todos? Primero, adaptable, colaboradora y comprometida. Ok, vamos a ir al pasaje. Decíamos al principio de que después de que Jetro se reencuentra con su yerno, se alegran por todo lo que Dios ha hecho en la vida de Israel, pero al día siguiente, dice la palabra, que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y dice que el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Dice una versión, todo el día la gente permanecía de pie esperando su turno para hablar con Moisés. Entonces va a Jetro y comienza y ve aquella circunstancia, ve aquella situación que su yerno está experimentando. Y Jetro le hace una pregunta, o mejor dicho, le hace 2 preguntas. Vea por favor en el versículo 14. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Por qué estás haciendo esto? En la versión que nosotros tenemos, el versículo 14, dice: viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Y la segunda pregunta es: ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Oiga bien, es Jetro, su suegro, que le hace esa pregunta a Moisés. En toda esta situación hay un grado de respeto del suegro para su yerno. Yo no sé cómo ha sido su relación con su suegro. Bueno, yo tuve un suegro que no fue muy fácil, pero fue un hombre muy respetuoso. Yo lo tengo en alta estima a mi suegro. Ya murió hace ¿cuántos? Como 7 años, ¿verdad? Don Miguel vino a Cristo, un hombre que de repente alguien que lo hubiera conocido unos 20, 30 años atrás me dice: no, este hombre nunca se va a venir a Cristo. Pero el Señor lo tocó y vino al Señor. Y mantuve una buena relación de respeto con él. Y esto me llama la atención, esta relación de respeto que Jetro tiene con su yerno Moisés. Recordemos que 40 años atrás, ¿para quién trabajaba Moisés? Usted lea el capítulo 3 de Éxodo, trabajaba para Jetro. De tal manera que Jetro lo conocía muy bien. Trabajó por largos 40 años. Ahora, analicemos la primera pregunta. ¿Por qué estás haciendo esto? Realmente el enfoque de la pregunta tiene que ver con prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles eran las prioridades que tenía Moisés? ¿Cuáles son nuestras prioridades hoy en día?
En el capítulo, no, creo que no lo tenemos ahí, pero en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 2 al 4, se habla cuando la iglesia enfrenta un problema. Posiblemente el segundo problema que describe el libro de Lucas en el libro de Hechos. Hay un reclamo, hay una murmuración. La iglesia ya no solamente era constituida por judíos. Al principio la iglesia solo eran judíos. Pero poco a poco las fronteras raciales comienzan a cruzarse y comienzan a hallar griegos. Pero hay un reclamo. Los griegos comienzan a quejarse que sus viudas no son bien atendidas al momento de distribuir la comida. Supuestamente hay preferencia para darle mejor comida a las viudas de los judíos. Y hay un reclamo. Y ese reclamo llega a los líderes. Pero los líderes con sabiduría responden al pueblo de la siguiente manera: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Cuál es la prioridad que tenían los líderes? Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Desde el mismo inicio de la iglesia, los líderes sientan la base de sus prioridades. La prioridad de los líderes de la iglesia es la oración y la enseñanza de la palabra. Hay otras cosas que de eso vamos a hablar más adelantito, por el cual se delega. Entonces viene Jetro y le pregunta: ¿por qué estás haciendo esto? Y la segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Por qué tienes al pueblo de pie todo el día mientras tú estás aquí sentado? Tiene que ver con falta de personal. La segunda pregunta tiene un enfoque de falta de personal. ¿Por qué estás tú solo, Moisés, haciendo todo este trabajo? Hay una grave falta de delegación. Decíamos que delegar al principio era transferir. Ahora, tengo una pregunta acá. ¿Por qué no delegamos? ¿Por qué no delegamos? Pueden haber muchas razones. Yo solamente quiero dar dos en esta mañana. Temor a perder el control. Muchos pastores no delegamos porque dicen: no, esto se me va a ir de las manos. Grave error. No somos buenos en todo. A mí me gustaría ser bueno en todo. Tocar el piano, la batería, ser bueno en las finanzas, en consejería, en esto, en cantar y wow, en mil usos. Pero pues no, pues yo tengo que entender que tengo limitaciones y que Dios me ha dado uno o dos talentos. A mi modo de ver, Dios me ha dado dos talentos, mínimo: pastor, maestro y administrador. Y ahí en eso ¿cómo decirnos? En eso trabajo. En eso trato yo de esforzarme. Pero a mí el Señor no me ha llamado a ser cantante, no me ha llamado a ser músico. Me encantaría porque me gusta la música. Pero yo siento que Dios me dice: no, muchachito, usted no es bueno para eso. No se mete esas cosas porque no lo va a hacer bien. Usted dedíquese a lo que lo he llamado. Entonces a veces tenemos temor a perder el control. La otra cosa, ¿por qué no delegamos? Temor a que se hagan las cosas mal o mejor de como yo las puedo hacer. Y la gente va a decir: no, mire, el pastor hace mal las cosas y aquel hace mejor. Entonces, ¿cómo va a haber ese espíritu de competencia? Pueden haber muchas razones más por las cuales los líderes no delegamos. Temor a perder el control y temor a que se hagan las cosas mejor o mal de las que yo creo que se puedan hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando no delegamos? Hay un grave riesgo a agotarnos. ¿Saben qué es estar agotado? Yo creo que muchos de los que estamos acá posiblemente estemos agotados, y cuando estamos agotados nos sentimos frustrados. No tengo ánimo, no tengo deseo, no tengo motivación, me ando todo ahí bajado, como decimos, estoy cansado. Porque no hemos aprendido a delegar. Mire que aún a nosotros como padres es importante saber delegar en nuestros hijos ciertas responsabilidades. Frente de mi casa tenemos una familia, ellos no son cristianos. Tienen 4 hijos, 2 varones y 2 niñas.
Y esos muchachitos cortan la grama. Esta semana estábamos viendo que los dos varoncitos estaban limpiando el carro de papá, un carro grande. Cuando caen las grandes nevadas, como aquí en Montreal, todos ellos salen a limpiar. Es el vecino que muchas veces les he dicho a ustedes, de que es muy, muy amable conmigo. Tiene una máquina poderosa para limpiar, y ahí con la pala. Pero él cuando, por ejemplo, en invierno, aquí hay una nevada, nosotros estamos aquí en la iglesia y vamos para la casa, mi estacionamiento está limpio. David, mi vecino, con toda amabilidad él me limpia. Muy generoso. Y hemos visto en esa familia, Gladys y yo, un gran ejemplo de esa familia que saben hacer las cosas todos ellos. Y los muchachitos están involucrados en colaborar. Les están enseñando cómo delegar y cómo hacer las cosas. Cuando no delegamos, nos agotamos, nos cansamos. Aprendamos a delegar también en casa. Ahora, a estas preguntas, ¿cómo responde Moisés? Veamos el versículo 15 y 16. Mire que Moisés fue honesto. No se sintió desanimado, no se sintió avergonzado por la pregunta del suegro. ¿Y qué le responde Moisés? Dice, el pueblo viene a mí para consultar a Dios, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Moisés fue honesto, le respondió por qué estaba haciendo todas las situaciones en las cuales él estaba involucrado. No ocultó su labor como lo hacía, pues el suegro lo estaba viendo. El trabajo era gigantesco. Casi se parece a muchos de a la experiencia que nosotros tenemos cuando tenemos que ir, por ejemplo, al hospital. ¿Cuánto hay que invertir para esperar que el médico nos atienda? Pues más o menos así era la situación con Moisés. Quiero decirles algo, hermanos. Debido a la falta de delegación, que muchos pastores incurrimos en ese grave error, hay un gran número de pastores que renuncian diariamente al ministerio porque estamos agotados, cansados, nos sentimos frustrados, desanimados, porque el trabajo es muy pesado y quizás no hemos aprendido a delegar. Pero en este sentido también hay una responsabilidad de la iglesia, de estar pendiente, estar atento en cómo poder ayudar a hacer el ministerio de mejor forma. Ahora, ¿cómo responde Jetro? La reacción de Jetro. Ve el versículo 17 y 18. Primero le dice, no está bien lo que haces. A nadie nos gusta cuando las cosas las estamos haciendo y nos digan, no estás haciendo bien las cosas. A nadie no nos gusta. Pero Moisés recibe la exhortación o la forma de ver las cosas, cómo debería mejorar de parte de su suegro. El desafío era grande, hermanos. Atender 2 millones de personas diariamente, imagínense. ¿Cuántos podía atender Moisés diariamente? No sabemos, pero el número era bastante limitado. Cuando los desafíos crecen, los desafíos de la iglesia crecen, hermanos. La necesidad del trabajo en equipo y delegación aumentan. Pero es importante que todos nos metamos en esa corriente de trabajar en equipo. Número 2. ¿Qué le dice Jetro? Jetro le dice, Moisés, vas a desfallecer, te vas a agotar, te vas a cansar. Tú y también el pueblo. El trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Quiero hacer énfasis en la palabra desfallecer. Desfallecer es agotarse, marchitarse de cansancio, es hundirse, secarse o caerse. Es que buena noticia cuando su esposo le dice, mi amor, estoy agotado. O su esposa le dice, mi amor, estoy agotada. No, no es buena noticia. No es buena noticia. Aunque puede sonar muy espiritual, ¿verdad?
el pastor está cansado de tanto lo que hace. ¡Qué bien! O el hermano anciano o las hermanas de tesorería trabajan tanto que las hermanas están bien agotadas. ¡Oh, qué espirituales las hermanas! Eso no tiene nada que ver de espiritual. No tiene nada de espiritualidad. Por otro lado, cuando absorbemos toda la responsabilidad, nuestra familia es la mayor sacrificada. No tiene tiempo para la familia. Moisés ya no tenía tiempo para atender a su esposa y a sus hijos. Todo el tiempo tenía que estar atendiendo a las necesidades del pueblo. Ahora, esto me confronta a mí como pastor también. Dios me ha estado hablando de que hay que hacer ajustes. Tenemos que hacer ajustes en el CCF. Tenemos que comenzar a involucrarnos, tenemos que tener esa mentalidad que decíamos al principio, colaborador, adaptable, comprometido. Y este es un trabajo de todos. El CCF, su ministerio, el CCF no es exclusivo de Rafael y Gladys, es de todos nosotros. Todos nosotros. Los desafíos crecen y debemos estar a la altura de ellos, como un equipo dispuesto y bien entrenado. Y de eso se trata. La iglesia y nuestra familia nos quiere vivos y sanos. Pero hay que delegar. Tenemos que aprender a delegar y aceptar las responsabilidades que Dios nos da. Ahora, ¿cómo delegar? Vamos a ver qué nos dice aquí. Tengo aquí dos propuestas. Saber cómo y a quién delegar. Oiga bien, ¿cómo y a quién delegar? Ahora, primero que le dice Jetro? Vea por favor en el versículo 19. Oye ahora mi voz. Y en esto quiero que entremos pasos de cómo y a quién delegar. ¿Sabe cuál es el primer paso, hermanos? Se lo voy a agregar ahí. Saber escuchar. No somos buenos oyentes. Yo soy el primero y reconozco. Cuando voy a comprar algo, Gladys me dice, vas a comprar tal y tal cosa. Yo traigo otro. Porque no sé escuchar. ¿Qué nos dice Santiago 1:19? Todo hombre sea pronto para oír. Nos hemos puesto a pensar por qué Dios nos dio 2 oídos y solamente una boca. ¿Se imagina que hubiéramos tenido 2 bocas y 1 oído? Dios es sabio, ¿verdad? Bueno, si aún las mujeres con una boca, híjole, ¿se imaginan con 2? No sé cuántas palabras la mujer dice al día. Y los hombres no digamos ni al 10%, ¿verdad? Menos mal, ¿verdad? Por eso Dios es sabio. Nos dio 2 oídos y solamente una boca. Es importante que al momento de saber delegar y empezar en ese proceso de delegar, es saber escuchar. Quiero decirles algo, hermanos. Cuando un líder, cuando un servidor cierra sus oídos y cree que todo lo sabe, comienza su fracaso. Comienza su fracaso. Todos en la vida necesitamos un Jetro que nos aconseje. ¿O no? Sí. Bendito Dios por aquellos Jetros que han pasado por mi vida y que todavía están en mi vida. Bendito los Jetros que usted ha tenido en su vida, que se han atrevido a darnos un consejo, que han tenido el valor, la valentía de decirnos, mira hermano, esto no está bien. Y ahora, ¿cómo debemos de reaccionar? Humildad. Ser humildes. David necesitó un profeta Natán para confrontarlo. Y David tuvo que escuchar. Timoteo necesitó un Pablo en su vida. Mire lo que dice Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Voy a tratar de parafrasear este proverbio, que es muy, muy popular en español. El que escucha consejo, bueno, ahí en República Dominicana llega viejo, dice, ¿no? Bueno, o muere de viejo.
Bueno, más o menos esto. El que escucha consejo llega a viejo. Esa es la idea. Saber escuchar, importante. Por otro lado, vamos a ver cómo delegar. Cómo delegar. Y de eso se trata. Veamos por favor el versículo 19. Primero que le dice Jetro, Moisés, tú vas a ser un mediador. Tú no vas a poder atender todas las quejas, las necesidades o los conflictos que el pueblo va a tener. Estás tú por el pueblo delante de Dios. Somete tú los asuntos a Dios. Vea por favor el verso 22 que agrega Jetro. Todo asunto grave lo van a traer a ti. Todo asunto grave. Asuntos que ellos pueden tratar, solucionar. Tú ni te vas a dar cuenta. Pero ¿qué más le enseña Jetro? Verso 20. Enséñales. Estamos hablando de formación. A partir de septiembre, que comenzamos de nuevo los estudios bíblicos con Cristian, hemos hablado y vamos a empezar a dar formación al liderazgo, a todos los servidores, un jueves, y el otro jueves va a servir para dar el estudio bíblico como usualmente lo hemos hecho. Pero es importante que comencemos a formarnos. Vivimos en un mundo muy competitivo y hablando profesionalmente, ¿quiénes van a lograr los mejores empleos, los mejores salarios? Los que tengan mejores formación. Yo estoy seguro de algo, hermano. Dentro de poco, aún para hacer un trabajo de limpieza, que es un trabajo sencillo, no se desmerita, aclaro. No es que estoy desmeritando el trabajo de limpieza, pero va a llegar tanto la competencia que mínimo se va a pedir hasta secundaria 5 para usted poder ir a hacer limpieza. ¿Por qué? Tenemos un mundo muy competitivo. Me dice Lito en el banco donde él trabaja, papi, me siento viejo. El grupo de las personas que están bajo su cargo, jovencitos, muchachos de 20 a 30 años, con un alto índice académico, mucha competencia. Yo animo todavía a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos, no dejen de estudiar. No dejen de estudiar. Entre mejor formación tenemos, más competitivo, más opciones de trabajo vamos a tener y mejores salarios. Por lo tanto, es importante la enseñanza, la formación. Una de nuestras fallas como iglesia posiblemente sea eso. No hemos formado, pero a veces no tenemos tiempo, todo el mundo está ocupado, tenemos que sacar tiempo. Debemos sacar tiempo. Es cuestión de disciplina y de compromiso. Dice 2 Timoteo 2:2, vea su Biblia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para también enseñar a otros. Tenemos que pasarle estafeta. Tenemos que enseñar, tenemos que formar. Cuando la iglesia es enseñada, escuchen esto, hermanos, no va a ser fácilmente engañada. Usted conoce la palabra, no es cualquier cosa que la va a confundir o me va a confundir. Hoy en las redes sociales vamos a encontrar enseñanzas, predicadores de todos colores y sabores. No voy a criticar a ninguno ni voy a mencionar a ninguno. Pero es importante que nosotros seamos bien enseñados en la palabra para no ser confundidos. Y de eso se trata. Eso le está diciendo Jetro a su suegro. Enséñales. Ahora, ¿qué más le dice Moisés? Le dice Jetro, ¿a quién delegar? No se trata de delegar a cualquiera. Hey, ven aquí, usted va a hacer esto. No. Verso 21, ¿qué le dice? Escoge. Escoge. Pero ¿cómo debería ser esa escogencia? Debería escoger con criterio. ¿Qué agrega Jetro? ¿Qué le dice Jetro? Escoge, ¿qué cosa? Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Y van a tener cualidades morales. No se le iba a delegar a cualquiera. No. ¿Cuáles iban a ser las características? Leamos, por favor. Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Por favor, dígaselo al hermano que tiene a su lado. Dígaselo.
¿Está bien? No iban a escoger al azar ni a la suerte. Porque muchas veces escogemos a alguien, por ejemplo, para servir en la iglesia. Yo he estado en iglesias, cuando se va a escoger a los ancianos, por ejemplo, al liderazgo principal, muchas veces escogemos por simpatía. Es que ese hermano me cae bien. Ese hermano es buena onda. Dice. A veces escogemos porque es que es mi paisano. Ese es mi paisano. Todos los ancianos de la iglesia tienen que ser de Honduras. Somos los ungidos. Y ahí todo es la chusmita, ¿verdad? A veces escogemos por eso. A veces escogemos porque es que es mi hermano, es mi papá, es mi tío, es parte de mi familia. Escogemos por parentesco. Grave error. Olvidando si la persona realmente reúne las cualidades espirituales que la Biblia pide. Pero escogemos por simpatía, porque me cae bien, porque es buena onda, porque es parte de mi familia y a veces hasta porque somos paisanos. Ahora, verso 24. Esta es una aplicación, una respuesta que Moisés da. Dice verso 24, oyó Moisés. Wow. Este es bueno, ¿verdad? Un final bueno. Oyó Moisés. ¿Cómo hubiera reaccionado uno de nosotros? Bueno, mire, suegro, con todo cariño, pues este es mi gallinero, ¿verdad? Aquí, pues, aquí es el que tengo ya última palabra y le agradezco que me haya traído a la esposita y ahora, ese es un líder orgulloso, prepotente, de mente estrecha y no va a prosperar. No va a prosperar. Moisés oyó e hizo todo lo que su suegro le había orientado. ¿Sabe qué mostró Moisés? Atención a esto, hermanos, y esto es para todos. Mostró madurez, humildad al ponerle atención a su suegro. Esas cosas y muchas más hicieron de Moisés el gran líder que Dios lo usó por más de 40 años. ¿Saben que de los personajes bíblicos, Moisés es estimado y tenido en gran estima dentro de los judíos, musulmanes y el cristianismo? Las tres mayores religiones del mundo monoteístas. Moisés, el gran líder, mostró madurez, mostró humildad y supo ponerle atención. Se benefició él y todo el pueblo porque supo delegar. Sabiamente, Moisés supo escuchar a su suegro. Ahora, vea lo que dice en el verso 21. Saber escoger con criterio. Ahora, ¿qué delegar? Es importante saber delimitar. Mire qué dice aquí el escritor en el versículo 21, la parte B, dice, ponlo sobre millares, vea su Biblia, de centenas, de 50 y de 10. ¿Sabe que esto tiene mucho que ver con Mateo 25:15? La parábola de los talentos. Cuando el amo iba a hacer un largo viaje y antes de irse, ¿qué hace este amo? Delega. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Y agrega el pasaje. Cada uno conforme a su capacidad. Esto es importante. Tener ojo. ¿Cómo y qué delegar? Esto va a crear beneficio para todos. Eficacia. Y tiene que ver con la soberanía de Dios. Saber delimitar. Escoger de acuerdo a capacidades. ¿Qué dice 1 Corintios 2:11? 12:11, no sé si lo tengo aquí en la pantalla. Véalo, míralo, ahí está en la pantalla. 1 Corintios 12, versículos 11 y 18. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. No como yo quiero. No como yo quiero. No donde yo quiero. Es como Dios quiere.
De eso se trata la soberanía de Dios, porque al final la iglesia, y voy a decir este término en el buen sentido de la palabra, es el negocio de Dios. No es el negocio de Rafael Misco, este es el negocio de Dios. Y como es el negocio de Dios, Él pone a las personas, las mueve como Él quiere. Amén, iglesia. De eso se trata la soberanía de Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos. El Señor nos guía a los cuerpos de ancianos para mover las personas, ponerlas de acuerdo a sus capacidades, pero al final Dios es el que los confirma todas esas cosas. ¿Qué más le dice Jetro? Ellos, dice, verso 22, ellos, no Moisés, ellos van a juzgar al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño. De eso se trata la delegación. Que todos podamos estar metidos en el asunto. Veamos algunos asuntos finales ya para ir terminando. Vemos un final feliz y eso me gusta la historia. ¿Por qué? Dice el versículo 22, el beneficio. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Una historia con un final feliz. Delegar sabiamente es un beneficio para todos. Yo creo que lo más frustrante que puede haber en la vida de una iglesia es que el pastor llegue, ay hermanos, perdónenme, mira qué cansado estoy hoy, no tuve esta semana tiempo para predicar, pero les voy a decir cualquier palabrita ahí. Es frustrante. Ustedes vienen a la iglesia el domingo y ven al pastor cansado, ustedes van a ir cansados. Ay, pobre pastor, pero que se va a morir ya, ¿verdad? Wow, ¿cómo está? O llega tarde, perdonen hermano, no puedo dormir bien y me dormí hoy. Qué frustrante eso. Pero cuando todos llevamos la responsabilidad, carga, todos nos beneficiamos. Todos nos vamos a beneficiar. Vemos un final feliz. Aliviarás, vas a descargarte, la llevarán ellos contigo. Tengo aquí al final dice, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y encontré una versión que dice, van a ir feliz y contento. Cuando todos nos comprometemos, estamos adaptados, somos adaptados y estamos dispuestos para servir al Señor. Amén, iglesia. Veamos algunas aplicaciones finales. Hacer más no nos hace más eficientes. Seamos una iglesia más eficiente usando la delegación. Todos vamos empujando la carreta. Pero es difícil que solo 4 vayamos empujando y todos van sobre la carreta. Es más difícil, más pesado. Número 2, aceptemos, no somos buenos en todo, lo que decíamos. Seguramente habrán otros que harán ciertas cosas mejor que nosotros. A veces por temor o porque, ay, qué pobrecito, me ponen a mí a tocar el piano, yo no sé nada de eso, pues. Hay personas que lo pueden hacer mejor que yo. Hay personas que tienen la habilidad y tienen el don, la forma de cómo enseñar a los niños. A enseñar a los niños. Ajá. Vaya ya 1 hora a estar con los niños a ver cómo le va. A ver si es cierto. O vaya a la tesorería y lleve las cuentas y cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Hay personas que tienen el don. Es importante. No somos buenos en todo. Pongamos la persona calificada en ese puesto para que la eficiencia se note en la vida de la iglesia. Número 3. Delegar es un arte donde todos nos beneficiamos. Todos nos beneficiamos. Y número 4, esto es para todos. Cuando Jetro aparezca en su vida, mejor escucharle. Siempre nos vamos a beneficiar. Vamos a orar. Dios, bendito seas por esta mañana. Gracias por la palabra.
que si en nuestra vida han llegado muchos Jetros, podemos bendecirles y darles gracias por la palabra, por el consejo que en un momento dado pudieron darnos. Pon en nosotros docilidad. Pon en nosotros humildad para saber escuchar el consejo que nos dan. Y Señor, que como iglesia podamos manifestar estas cualidades tan importantes. Seamos una iglesia adaptable, seamos una iglesia colaboradora y seamos una iglesia comprometida para la gloria tuya. Bendice las ofrendas de esta mañana que podemos darte con alegría, Señor. Porque ahí está la bendición tuya. No es darte tanto, no es darte mucho. Si en un momento dado podemos hacerlo, que lo hagamos. Pero más que eso, hacerlo con alegría. Porque tú bendices al dador alegre. En el nombre de Jesús y todos decimos, amén.